Y necesitamos educar en este momento a la congregación, porque el día de mañana va a haber una celebración a la cual nosotros no participamos como cristianos, y es la celebración de la Noche de Brujas. Y yo sé que, como siempre, se usa esta celebración, se aminoriza, inclusive se le quita la importancia y se pretende que es una celebración común para niños, donde la gente se va a divertir, donde se puede disfrazar. Pero nosotros como cristianos tenemos que educar. El 31 de octubre de 1517 ocurrió un hecho significativo que creo que la iglesia tiene que aprender a celebrar. Porque no podemos creer que el 31 de octubre solo puede servir para la Noche de Brujas. No es cierto. Nosotros los cristianos tenemos una fecha y tenemos un motivo muy especial para celebrar el 31 de octubre. Y en el sitio de las hermanas y en el sitio de los hombres está el documento que voy a leer. Pero quiero leerlo porque es necesario educar a la congregación. El 31 de octubre nosotros celebramos las iglesias cristianas el Día de la Reforma. Y aunque en otras iglesias no se menciona, y aunque muchas veces se desconoce en el mundo cristiano el Día de la Reforma, quiero decirles a ustedes que el Día de la Reforma es un día muy importante porque ahí celebramos todas las iglesias reformadas y iglesias bautistas y evangélicas. Recordamos cómo aquella persona llamada Martín Lutero decidió poner 95 tesis en la puerta de la iglesia, 95 protestas en contra de la práctica antibíblica de la iglesia de ese momento. ¿Qué es la reforma protestante? Lo primero que tengo que decir que la reforma protestante es precisamente eso, una protesta contra las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en la iglesia de ese momento. Los principales reformadores, que comenzó con Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox y otros, pudieron llevar a la iglesia al punto de encontrarse nuevamente con la Biblia. En el tiempo de Martín Lutero, la iglesia había despojado de la Biblia a las personas. Las misas y todo lo que se hacía en un idioma desconocido para el pueblo. Y Martín Lutero hizo una traducción de la Santa Escritura porque él entendió que la máxima autoridad para los cristianos no es la iglesia, sino es la palabra de Dios. Quizás usted se puede preguntar, ¿por qué el 31 de octubre? Bueno, porque el 1 de noviembre, eso ocupaba un lugar muy importante en el calendario de la iglesia romana. Es llamado el Día de Todos los Santos. Y el 1 de noviembre de 1517 se iban a sacar y se iban a exponer masivamente reliquias y se iban a exhibir en Gutenberg, la ciudad de Lutero, y los peregrinos que pasaran por allí iban a hacer una genuflexión. ¿Saben lo que es? Iban a hacer una reverencia delante de todas estas reliquias y de esa manera la iglesia le prometía a esas personas que si hacían eso iban a librar a sus familiares de miles de años de infierno. Los iban a sacar del purgatorio. Entonces él decidió, un día antes, el 31 de octubre, poner 95 tesis, como se le llama históricamente, que revelan la miseria de la iglesia en ese momento. Revelan que la iglesia en ese momento ya no puede ser reformada, ya no puede ser recuperada, hay que reformarla. Y en ese momento se enciende la chispa de la reforma
y la iglesia y el mundo nunca volverían a ser los mismos. Eso pasa el 31 de octubre. Muchos pastores lo desconocen, muchos cristianos lo desconocen, muchas iglesias lo desconocen y se han inventado la idea de vestir a los feligreses de superhéroes, de supertontos, de superbobos y de super McDonald's y de todo lo que se quiera. Pero realmente, más que eso se está escondiendo. ¿Sabes por qué? Porque una de las tesis que yo creo que es una de las más hermosas de Martín Lutero es que el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Otra tesis es que solo a Cristo por la fe. Y esas 95 tesis marcaron el inicio de algo que nosotros estamos disfrutando hoy. Cuando usted vaya a una iglesia, usted tiene que hacer una prueba. Si en la iglesia no aman la Biblia, si los pastores cogen la Biblia, hablan de ella y la ponen a un lado y no la estudian, no la profundizan, esa iglesia no está fundada sobre las bases de la reforma. Porque la reforma trajo como consecuencia 5 temas doctrinales que la iglesia recuperó, a lo cual después se le llamaron las 5 solas. Y es solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Por eso, cuando usted va a una iglesia y la iglesia no ama la palabra, la iglesia no escudriña la Biblia, la iglesia no se enfrenta al conocimiento de la palabra, no es realmente una iglesia que ama al Señor. Puedes hablar de lo que quieras, pero no es así. Por eso, amados hermanos, el día de mañana no se esconda nadie. No es el momento de esconderse. Tome los tratados que tiene ahí guardados hace tiempo. Tome las Biblias que tiene ahí que no está usando. Ahora prenda todas las luces, abra la puerta de su casa y cada vez que venga alguien a buscar un caramelo pensando en Halloween y esas tonterías, por favor, díganle que Cristo es el Salvador. Que una noche de bruja no sirve para nada. Que la oscuridad te lleva a la perdición. Que solo la luz de Cristo puede hacer que amanezca en el corazón de aquel. Y eso es importante que las iglesias lo recuperen. Eso es importante que nosotros los cristianos lo incorporemos a nuestras vidas. Yo me acuerdo la primera vez que llegué aquí a los Estados Unidos, que cuando tocaron en mi casa, mis hijos y nosotros nos escondimos en el cuarto. Y apagamos todas las luces para que la gente pensara que no estábamos. Y dije, no, eso no puede ser. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Tenemos que ir al frente. Cada año, en estas fechas, mueren miles y miles de jóvenes. Aquí hace unos años, alguien hizo un concierto, no sé por qué es en inglés, y ustedes saben que yo no entiendo mucho, pero hubo allá afuera un concierto. Gracias. No. Sí, perfecto, no hay problema. No hay problema ninguno, mi hermano. Hace unos años hubo un concierto acá que se llamó Las Puertas del Infierno y murieron varios jóvenes ahí en el desierto. Una persona que este año no lo dejaron hacer el concierto acá y eso fue algo horrible. Es coincidente que en una fiesta de Halloween 150 jóvenes mueren en Corea del Sur. Y además, desde hace 2 semanas nos están diciendo por la televisión que tengamos mucho cuidado con los caramelos que llegan a nuestros niños porque van a llegar caramelos que realmente no son dulces, son droga. Entonces, es necesario que al menos la iglesia de Cristo tome conciencia de esto, renuncie de una vez y para siempre a esta cosa que no es de agradable a Dios. Si usted quiere tener un momento para evangelizar, no use una fecha como esta. En una fecha como esta, hacemos lo que dice Judas. Defendemos ardientemente la fe una vez dada a los santos. Y después evangelizamos en acción de gracia y evangelizamos en el tiempo de celebración de cualquiera. Pero ahora es necesario hacer una diferencia. Por eso les quise traer esta reflexión pequeña, ustedes la tienen con más detalle, porque en las escuelas van a invitar a sus hijos a que participen de esto,
Muchas iglesias van equivocadamente a participar de esto. Mucha gente se va a dejar llevar por la marea, pero la iglesia tiene que aprender y los pastores tenemos que enseñar a la iglesia, educarla, que es tiempo de celebrar la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma, como les puse ahí, las 5 solas de la reforma protestante ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y las creencias defectuosas de la época. Si usted está en una iglesia donde no se respetan las 5 solas, no hay corrección ni prácticas bíblicas. No lo existe. Porque solo amando la palabra es que podemos agradar a Dios, no de otra manera. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Ahora sí quiero dejarles solo esto para que lo mediten, para que ustedes sepan cómo van a hacer las cosas, como el Señor lo ponga en su corazón, pero ya tienen lo que es la información. Por lo demás, los niños que pasen con su maestra, los jóvenes también, y los adultos nos vamos a quedar acá y vamos a meditar en la palabra de Dios. Bien, quiero invitarles a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículos del 6 y 7. Primera carta de Pedro, versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta tarde. Te pido que la bendigas y que nos ayudes a poder aprender de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero meditar brevemente en este fragmento de la Biblia y he titulado el sermón en esta tarde, El beneficio olvidado de ser probado. ¿Por qué razón? Porque según como nos ha manejado este mundo, cada vez el sufrimiento nos parece algo más ajeno a nosotros. Cada vez el sufrimiento parece algo más fuera del contexto del Evangelio. Muchas veces nos sorprendemos porque Dios determina un periodo de prueba y sufrimiento para nosotros. Y muchas veces no sabemos manejarlo y muchas veces no estamos informados de esta realidad. Es bien sabido que en más de una iglesia de este tema no se quiere hablar. Prefieren hablar de los temas de la prosperidad, prefieren hablar de los temas de la comodidad, prefieren hablar de los temas de la potencialidad de las personas. Y muchos pastores dicen, bueno, mejor potenciemos a la gente, digámosles que pueden hacerlo, que tienen el poder para hacerlo, que tienen el derecho, que además tienen la compañía de Dios, y eso va a hacer que tu iglesia sea potenciada y vas a ver como en tu iglesia va a haber tanta gente, va a haber tanta prosperidad que eso va a ser una locura. Bueno, desde las perspectivas del marketing quizás tener este tipo de cosas, invertir en luces, en humo y en otras cosas sería algo correcto, pero desde la perspectiva bíblica lo mejor es enfrentarnos a la palabra.
aun cuando la palabra para nosotros es un poquito fuerte. Yo siento cuando leo la Biblia que es como una lupa, donde Dios me está mirando cada aspecto de mi vida. El beneficio olvidado de ser probado, Primera de Pedro 1, del 6 al 7, porque aquí el apóstol Pedro nos describe varios beneficios que vamos a tener cuando pasamos por diversas pruebas. Por lo cual, la próxima vez que seas probado, no te alarmes. Puede ser que haya un momento, un periodo de falta de salud en nuestra vida, puede haber un periodo de ausencia laboral, puede haber un periodo, por ejemplo, en mi casa, ustedes no tienen ideas, falleció la impresora, pero yo creo que la cafetera la extrañó y se murió también. El baño de la otra casa se enteró, también se murió. Solo contábamos con la ven y se murió también el viernes. O sea, ha habido, porque se te rompe una atrás de la otra, ¿no? Bueno, alguien me dijo, no te preocupes, hijo. Bueno, mi mamá me dijo, no te preocupes, hijo, cuando se rompe una cosa, se rompe todo. Yo saqué la cuenta y dije, ¿por qué será eso? Es que uno compra una cosa atrás de la otra y todo va venciendo en un momento. O sea, ya la cafetera no va mal, la impresora tampoco, tenían más o menos la misma edad, pobrecita, y así, como la van, que no se había arreglado y fueron falleciendo. Bueno, muchas veces, cuando vivimos la vida cristiana, más o menos esta es la perspectiva que tenemos. Oye, no quiero ir a la iglesia porque cuando yo voy a la iglesia es una cosa atrás de la otra, me cae una cosa atrás de la otra. Y es que en ocasiones somos tentados de esa manera. Lo que nunca reconocemos es que es lo que necesitamos. Pensamos que no lo necesitamos. Pensamos que eso es algo que no debería ser para nosotros. Pensamos que debería ser para otra persona. Pero vamos a ver aquí en la Biblia que sí lo necesitamos. Bueno, hay una enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La enseñanza es que la imagen de Cristo en el cristiano es labrada a golpe de prueba. Esa es una realidad. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia se trata de que Dios está haciendo la imagen de Jesús en tu vida y en la mía. Y esa imagen de Jesús tiene que ser compartiendo los sufrimientos de Cristo. Entonces, esa será una gran realidad que yo quiero que ustedes tengan en mente, que la puedan manejar, porque cuando venga otra prueba, cuando venga otra situación a tu vida, piensa que es una de las herramientas de Dios para que te parezcas más a Jesús. Y eso te va a traer un poco de tranquilidad. Porque muchas veces pensamos que somos probados, o que somos tentados, o que tenemos una situación, porque somos más personas, o porque lo hemos hecho mal, o porque la vida nos ha ido mal. Bueno, no. En realidad, Dios usa muchas veces esta herramienta para labrar la imagen de Cristo en nosotros. Porque nosotros vivimos en este mundo para eso mismo, para la gloria de Dios y para mostrar a Jesús. Y tenemos que mostrar a Jesús de mil maneras. Tiene que ser a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra imagen. Por eso, en esta tarde, te quiero invitar a estudiar este pasaje conmigo para ver algunas verdades para recordar en medio de las pruebas. Verdades para recordar en medio de las pruebas. Y vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a ir al capítulo 1. Y además del capítulo 1 vamos a estar manejando algunos otros versículos, porque una de las cosas que nos enseña la hermenéutica, y les voy a explicar qué es esa palabra. La hermenéutica es el compuesto de dos palabras. Hermes, que es el mensajero griego. Saben que entre los dioses griegos había uno que se llamaba Hermes, y el que llevaba los mensajes. Hermes y néutica es el hecho de estudiar el mensaje. Por eso es necesario en la hermenéutica recordar que cuando estudiamos la Biblia hay un grupo de pasajes que nos hablan de un tema. No solamente podemos hacer una doctrina de un solo versículo o dos, sino de todo lo que la Biblia habla acerca de este tema. Hablando de las pruebas,
en Primera de Pedro hay unas cuantas declaraciones, pero también Pablo tiene algo que decir y Santiago acerca de estas cosas. Y lo vamos a ver. Así que quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, y vamos a empezar a enterarnos de algunas verdades que tenemos que recordar cuando estamos en prueba. Dice la Biblia: en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, ¿de qué te alegras? Si vas al contexto, puedes leer que te alegras, ahí a partir del versículo 3 al 6, que eres guardado por el poder de Cristo, que tienes la fe, que Dios está contigo, que tienes una herencia, que hay una esperanza viva en ti, y eso te alegra. Pero no siempre todo va a ser alegría. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo primero que tengo que recordar cuando soy probado es que las pruebas son por un poco de tiempo. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas no las determinó Dios para que nunca saldremos de ellas. Las pruebas son enseñanza en nuestra vida. Hay tentaciones que Dios permite para crecimiento de nosotros y esas pruebas son por un poco de tiempo. Cuando te hablo de un poco de tiempo, nosotros generalmente tenemos la tendencia acá a contar el tiempo a la manera de los hombres. Ustedes saben que en el griego hay dos palabras para el tiempo. Una es el cronos y otra es el kairos. El crono es el tiempo cronológico, el que nosotros contamos. Tengo 30, 60, 90 años. Y el kairos es el tiempo de Dios, que es la eternidad. Cuando acá habla de que las pruebas son por un espacio de tiempo, son por un poco de tiempo, lo que la Biblia nos está diciendo es que van a haber pruebas que nos van a acompañar durante toda nuestra vida y van a haber pruebas que van a terminar en algún momento en esta vida. Pero lo que sí es seguro, que cuando estemos delante de la presencia de Dios, nunca más vamos a ser probados. Y eso tenemos que recordar. Porque quizás usted diga, bueno, la prueba que tengo ahora, el pastor dijo que es breve, mañana o pasado ya se acabó el asunto. Puede ser que te acompañe durante toda la vida. Puede ser. Puede ser que se acabe en algún momento. Pero lo que sí es real, que las pruebas no van a ir con nosotros a la presencia de Dios. Vamos a ir un momentico a 2 de Corintios 4, 17 y 18. Ahí seguramente el apóstol Pablo nos va a decir algo interesante. Si alguien lo encuentra, por favor, que me ayude. Vamos a dejarlo ahí un momentico. Dice, porque esta breve tribulación momentánea, ¿qué es lo que hace además? Produce en nosotros. O sea, que la tribulación es breve, es momentánea. Así que para siempre no vas a tener ese sufrimiento que muchas veces te visita y que probablemente sea como algo que no puedes manejar en tu vida. Las pruebas tienen un pequeño espacio de tiempo. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 6 a continuación. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, las pruebas son necesarias para nosotros. Aunque nosotros tengamos una opinión contraria, las pruebas son necesarias. Porque las pruebas nos van a acercar a Jesús. Las pruebas además van a revelar en nuestra vida todo lo que a Dios no le agrada para que sea quitado. Por eso hay un beneficio de ser probado. Porque el beneficio de ser probado es que cuando tú eres probado, tú estás creciendo, estás madurando, te estás acercando a Jesús. Además, dice lo que estaba leyendo mi hermana, que la prueba produce en nosotros. Y tú nunca eres más productivo
que cuando estás en una prueba. Tú nunca te acercas más a Dios que cuando estás en una prueba. Cuando toda la vida te va bien, tú sabes que Dios está ahí, tú hablas con Dios, pero la necesidad de estar en la presencia de Dios no es tan grande como cuando las cosas van mal. Por eso dice la Biblia que la prueba produce, es productiva. ¿Alguien me puede buscar Santiago 1, versículo 3 al 5? Porque Santiago también dice algo relacionado con esto. Santiago 1. Correcto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense qué interesante. Hemos citado 3 autores de la Biblia y los 3 coinciden en que la prueba es productiva para nuestra fe. Yo no sé cómo enfrentaste las últimas pruebas que vinieron a tu vida. A lo mejor te desanimaron, a lo mejor te decepcionaron, a lo mejor no lo has podido superar, pero te voy a decir algo. El propósito de la prueba en nuestra vida y la necesidad de esa prueba es para que nuestras vidas sean productivas. Cuando tú ves al pastor, te parece a ti que el pastor no pasa por situaciones difíciles. Pero te voy a decir algo, todos pasamos por situaciones de prueba. ¿Por qué razón? Porque la única manera de poder ayudar a otro es teniendo la experiencia de haber pasado por diversas pruebas. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice la Biblia, fue probado en todo y no pecó. O sea, él pudo participar de las pruebas que tú y yo también tenemos. Nuestra vida es desempolvada, es moldeada y es productiva cuando atravesamos por la prueba. Cuando nosotros atravesamos por una prueba, según la palabra de Dios, no es un tiempo de tristeza estéril, sino es un momento de producción en nosotros. ¿Qué produce la prueba? Bueno, puse aquí algunas cosas que produce la prueba, lo estuve escribiendo. Bueno, primero, Dios permite las pruebas en nosotros para separarnos de cosas terrenales y temporales. O sea, que la prueba produce en nosotros que apreciemos la espiritualidad, apreciemos la vida espiritual. Lo segundo que hace la prueba en nosotros, produce en nosotros, es deseo del reino de Dios. Porque acá nosotros hablamos del reino, y acá nosotros hablamos de la Biblia y hablamos de todo. Pero usted no desea eso. Porque a mí no me va a engañar nadie, yo tengo ya tantos años. Aquí todos desean irse para la casa, comer el almuerzo, ver alguna película, que mañana el trabajo esté fácil. Eso es lo que desea la gente. ¿Cómo? No. ¿Es exactamente eso? Bueno, ya sabrá Dios. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Para desear el reino de Dios, la vida espiritual y el compañerismo de los hermanos, Dios tiene que labrarlo en nosotros. Dios tiene que labrarlo en nosotros. Porque es una realidad que la prueba produce en nosotros un acercamiento a Dios. Hay mucha gente que dice, quiero saber cuál es la voluntad de Dios en este beneficio que estoy teniendo. Cualquier tipo de beneficio que venga a tu vida, si te separa de Dios, no es de Dios. Cualquier tipo de beneficio, piensa en lo que quieras. Si no produce en ti deseo de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, es en contra de Dios. Porque la prueba, los beneficios y todo lo que Dios obra en nosotros, Dios lo permite para acercarnos más a Él. Aún esos momentos tristes y dolorosos nos acercan más a Él. Por eso la prueba es productiva y produce. Por eso es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Ahora, otras verdades que recordar. Otras verdades que recordar. Estas son un poco más fuertes. Vamos a leer la Biblia en el verso 6. Dice, lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un tiempo es necesario que seas probado. Dice,
tengáis que ser afligidos. O sea, la otra verdad es que aunque tú quieras, la vida no siempre te va a ir bien. Tenemos que ser afligidos, porque las pruebas son necesarias y las pruebas también son obligatorias. Así que te voy a decir algo. Tenemos que revisar el evangelio que creemos. Porque si el evangelio que nosotros creemos está fundado sobre la base de ven a la iglesia que todo te va a ir bien, es mentira. Si está fundado sobre la base de ven a Dios y todo te va a ir de maravilla, no es real. Porque cuando tú te acercas a Dios, el enemigo no está contento. Pero las pruebas son obligatorias porque es la única manera en que nosotros nos damos cuenta del crecimiento que hemos tenido. Mira, yo te voy a decir algo. Yo estaba leyendo la Biblia y encuentro que Israel estaba en el desierto. Y cuando yo veo a Israel en el desierto, a mí se me parte el corazón. Porque, hermanos, usted sabe lo que es el desierto. Usted lo ha visto. Usted sabe aquí lo que es el Gran Cañón, usted sabe lo que es el Valle de la Muerte, usted sabe lo que es el desierto. Muchos de nosotros hemos estado días en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto. Bueno, la Biblia dice, Dios dice, y yo te he traído aquí para probarte, para ver lo que hay en tu corazón. ¿Y sabes qué? Que muchas veces nosotros no nos conocemos. No sabemos lo que hay en nuestro corazón. Lo que revela realmente lo que hay en mi interior es la prueba que Dios permite. Y es obligatoria. Así que, como siempre digo, no te levantas en la mañana y hay un cartel que dice en tu casa, prepárate, que hoy es un día de prueba, ora, busca de Dios, que hoy va a empezar la prueba. No, tú te levantas pensando que es un día igual que cualquiera, que todo va a ir bien. Pero ese día Dios predeterminó que pasaras por una prueba. Es verdad que va a ser una prueba breve, es verdad que va a ser una prueba que tú vas a poder soportar, es verdad que va a ser una prueba que es necesaria, pero vas a tener que pasar por ella, porque es obligatoria. Así que mejor prepararnos para ella. Ahora, ¿cómo te preparas para una prueba? Eso es algo que decimos aquí diariamente. ¿Cómo te preparas para una prueba? ¿Cómo te preparas, Michael, para una prueba? ¿Cómo lo hacemos? Dios nos prepara, su palabra, la oración, el ayuno. Muchas veces decimos, no, yo me preparo para la prueba porque yo cojo la armadura. ¡Hey! No hay manera de coger la armadura si no vas a Jesús. Jesús es quien pone la armadura en ti. Jesús es el que te ayuda a pasar por la prueba. No puedes pasar la prueba por tus propias fuerzas. No tienes tu naturaleza no tiene la fuerza para enfrentar ninguna prueba y ninguna tentación. Tú tienes necesidad de prepararte para la prueba y entender que las pruebas son obligatorias y que solo pueden ser pasadas y vencidas con la compañía de Jesús. Por eso cuando leemos el versículo 7, dice al final, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque Jesús es la persona principal en tu vida cuando estás pasando por una prueba. Las pruebas son breves, son necesarias, las pruebas son obligatorias y además las pruebas son dolorosas. Y esa es una realidad. Fíjate, aquí lo dice en el versículo 6 y quiero que lo leas. Tendrás que ser afligido. Las pruebas no es unas vacaciones que Dios te da. Hay momentos tristes, momentos que estás contristado, afligido, pero cada una de esas pruebas tienen un propósito. Por eso, que vengas a la iglesia no garantiza que no vayas a pasar por una prueba. Que tengas una Biblia no garantiza que no vayas a pasar por una prueba. Vas a pasar por pruebas obligatorias y dolorosas.
necesitas la compañía de tus hermanos, necesitas la compañía de Jesús y necesitas la palabra de Dios para poder estar en pie en la prueba. Eso es lo que realmente es la vida cristiana. Porque muchas veces pensamos que la vida cristiana es alegría, brincos, caramelos. No, la vida cristiana muchas veces es también sufrimiento, es también aflicción, es también reforma. Porque todo esto, acuérdate que Dios lo permite en tu vida con el propósito de crear la imagen de Jesús en nosotros. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Cuando llegas a la persona, cuando Jesús te trae a su comunión, cada vez te vas a parecer más a Él. Cada vez vas a renunciar más a ti. Cada vez te vas a parecer más a Jesús. Y te voy a decir algo. Acá dice que tienes que ser afligido. ¿En qué? En diversas pruebas. Y eso es lo tercero que vamos a ver en esta tarde. Lo tercero que vamos a ver en esta tarde es que las pruebas son diversas. Y aquí me quiero detener un momento, porque en el griego dice literalmente, la prueba es como diversos colores. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque según la Biblia, no hay un intervalo entre una prueba y otra prueba. Según la Biblia, una prueba nunca viene sola, sino generalmente pasamos por periodos de diversas pruebas. Y es algo interesante, porque hay gente que me dice, pastor, no salgo de una para entrar en otra. No, es que son todas a la misma vez. Todo a la misma vez. Las pruebas son diversas. Te va a romper las cosas, se va a quedar sin dinero, va a haber diferentes situaciones, va a haber enemistades y todo esa combinación en conjunto es un plan que Dios tiene para tu vida, para quitarte las cosas en las que tú te apoyas y confías más en esas cosas que en Él. Porque muchas veces nosotros andamos por la vida con muletas, ¿sabes eso? Nosotros somos como gente con muletas. Voy a la iglesia porque yo estoy bien, tengo un hogar tremendo, porque tengo acá mucho dinero, porque tengo no sé qué, y todos son muletas, muletas y muletas. Pero Dios te lo puede quitar todo para probar tu corazón. Yo me acuerdo, y quiero hacer esta anécdota, porque yo fui pastor en Cuba por muchos años. Y la iglesia en Cuba era diferente a la iglesia acá, porque era una iglesia, tenía casi 100 personas, y esa congregación tenía mucha gente, funcionaba sola, todo estaba bien. Yo me paraba y lanzaba unos mensajes ahí tremendos y decía grandes cosas. Y todo el mundo decía, wow, qué bonito. Y hay veces decían, wow, qué persona más mala esta. O sea, pues decían de todo. Pero llegó un día en que Dios quiso poner a prueba todo lo que había dicho. Y emigré de ese país, llegué a la Florida, donde no había iglesia, donde no había gente que me dijera qué bonito, ni tan siquiera había gente que me dijera qué feo. O sea, no había nadie. Y de pronto me di cuenta que perdí todas las muletas en las cuales yo estaba apoyado por años. Porque yo fui una persona que fui al seminario, estudié una carrera en el seminario de pastorado, fui a una iglesia, trabajé por años, pero acá tuve que empezar de cero, sin muleta, porque cuando yo llegué a la iglesia donde yo pastoreaba, tenía 60 años de fundada. Entonces era diferente una iglesia que tiene 60 años de fundada a una iglesia que comenzamos en este lugar, donde invitamos a Jordani con su familia, nosotros y 2 o 3 familias más, a hacer un servicio aquí, donde Maidita y mi hijo, y mi hija, y los hijos de Jordani, eran los feligreses. Entonces me di cuenta que había que empezar de cero, que no había muletas. Ahora, ponte a pensar, ¿cuántas cosas son una muleta para ti? Por ejemplo, en mi casa, Maidita, tráeme agua. Te preparan la comida, te lavan la ropa,
siempre te están esperando. ¿Cuántas muletas? ¿Cuántas cosas que Dios te puede quitar para probar lo que hay en tu corazón? Porque en ese proceso el pastor trabajaba sprayando químicos a árboles de cítrico. Y me estaban proponiendo una vida alternativa. Pero yo había sido pastor. Porque tú eres pastor en virtud de la iglesia que pastoreas. Si tú no tienes iglesia, tú tienes llamado, pero no estás pastoreando. Entonces, ponte a pensar cuántas cosas hoy en tu vida son una muleta. Cuántas cosas son un soporte en nuestra vida que nos evitan de verdad adorar a Dios y entregarnos totalmente. La Biblia dice que las pruebas son diversas. La Biblia dice que son como los colores. ¿Viste cuando vas a Home Depot o vas a algún lugar que ahí están toda la paleta de colores? Así son las pruebas, de esa misma manera. Y todas pueden venir juntas. Todas pueden venir combinadas. Y todas tienen un buen propósito. Pero muchas veces nosotros no lo logramos ver. Y qué triste que conozco a más de uno que se ha apartado de la fe supuestamente por las pruebas, cuando las pruebas nos deberían acercar más a Jesús. Otra cosa interesante acá en este pasaje, y quiero que lo lean conmigo, dice el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y si hacen un salto, porque Pablo hace una explicación, dice después de la coma, sea hallada. Nuestra fe sea hallada. Nuestra fe sea encontrada. Para que nuestra fe realmente tenga una connotación delante de Dios. Por eso Dios nos prueba. Para que sea hallada, dice el versículo 7, en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús sea manifestado. Mi pregunta es, ¿las pruebas nos acercan a Jesús? ¿Las pruebas nos ayudan a glorificar a Jesús? ¿O las pruebas nos asustan y nos sacan de la comunión con Dios? Muchas veces tenemos una gran comunión con Dios cuando todo está bien, pero después de eso nos alejamos y dejamos nuestra comunión porque todo va bien. Tiene Dios que enviarnos otra... Bueno, te voy a decir, como pastor he visto llegar gente en el aniversario de la iglesia y no volverlos a ver hasta resurrección. Y hay veces me pregunto si resucitaron también. Después se me pierden en resurrección y llegan en la escuela bíblica de verano. Y después nunca más los veo hasta Acción de Gracia. Y después, con misericordia, nos dedican un día en la Navidad. Y vienen. Sin regalo. Pero tú sabes cuándo se quedan. Cuando el Señor los aprieta. Cuando el Señor pone una situación difícil de brincar, entonces ahí es donde la gente viene a Dios. Hay una palabra interesante, peirasmos, que se usa acá en la Biblia, que es una palabra que depende del contexto en la manera que están ocurriendo las cosas en tu vida. La prueba y la tentación es una sola palabra la que usa la Biblia para esto. Depende la manera en que están ocurriendo y el contexto, cómo se usa esta palabra. Hay pruebas que vienen de Dios y hay tentaciones que vienen del diablo también. Pero todo es permitido por Dios para nuestro crecimiento. Las buenas noticias adicionales es que las pruebas nos acercan a Cristo Jesús. Y aunque seas probado, aunque seas verdaderamente labrado, aunque seas metido en fuego, aunque seas totalmente removido, si te acercas a Jesús, vas a vencer la prueba. Va a ser una bendición. Por eso es que estamos estudiando este tema hoy. Porque cuando vengan pruebas a nuestra vida, no nos puede sorprender. Tenemos que aprovechar ese momento para decir, es un momento de vivir
no por la condición ni la situación que está acá, sino por la convicción que tengo en Cristo Jesús. Es momento para acercarme más a Jesús en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y en búsqueda de Él. Es momento para servirle, porque cuando estamos en prueba, tenemos una seguridad. Somos hijos de Dios. Porque no hay nadie que no ame a Dios que no pase por una prueba. Pero si tu vida no pasa por prueba y a ti todo te va bien, no eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Así que cuando estás pasando por prueba, sí es verdad que son momentos duros, es verdad que se necesita mucha consagración, se necesita mucha búsqueda de Jesús, pero algo me da tranquilidad. Soy un hijo de Dios. Lo soy. Y si soy un hijo de Dios, Él ha prometido que si me acerco a Él, voy a vencer la prueba. Así que la próxima vez que seas probado, tienes acá algunos elementos que te pueden ayudar. Lo primero que tienes que saber es que la prueba no es para siempre. No es para siempre. Hay veces que yo le digo a Mayedita, ponme las medias. Dice, bueno, ¿cómo te voy a poner las medias? No es para siempre, hija. Mira, y ahora me puedo poner las medias yo. Le digo, no. Igual que cuando me tapa hasta aquí, que yo le digo, ¿qué deseo tienes de terminar la obra, no? Pero todavía hay tiempo, todavía falta. ¿Qué es lo que pasa? Las pruebas no son para siempre. Las pruebas tienen un final, que puede ser en esta vida o puede ser en la presencia de Dios. Las pruebas son necesarias, son obligatorias y dolorosas, pero las pruebas además son diversas. Pero lo bueno es que nos acercan a Dios. Y después que tú eres probado, luces diferente, piensas diferente y actúas diferente. Porque una prueba vivida en la presencia de Dios, es una prueba que nos hace parecido a Jesús. Quiero concluir con este pensamiento. Primera de Pedro 1:6 nos da 6 verdades, no 5, 6 verdades que nos permiten entender y triunfar en las pruebas. Son temporales, son necesarias, son obligatorias, son dolorosas, son diversas, pero lo último, son para acercarnos a Jesús. Por eso le puse son para nuestro bien, porque el mayor bien que puedes tener en tu vida no es la cuenta de Netflix de alguien. No. Sí, porque la gente se comparte la cuenta de Netflix, eso es una maravilla, ¿eh? No, el mayor bien es Jesús. Que Jesús sea tu guía en medio de las pruebas. Oremos al Señor.